una pieza anatómica en la que se ha retirado toda la pared abdominal anterior, se observa una línea eliminada a cada lado por el borde costal, la línea axilar media y el ligamento inguinal. Esto presenta una vista compleja que pronto comenzaremos a comprender. Primero nos centraremos en el importante recubrimiento de la cavidad abdominal y el peritoneo. Aquí alrededor del borde se ha creado un colgado de peritoneo interno. El peritoneo es una membrana celosa muy similar a la pleura. Proporciona un recubrimiento continuo a la cavidad abdominopélvica. Para comprender la forma y la extensión de la cavidad, observaremos un modelo en el que se han retirado todos los órganos abdominales. Desde el frente no puede visualizarse. Solo para ubicar, ¿no? Ahora llego a estar aquí. Ya, díganme qué planos dibujé ahí, o líneas clínicas. Los cuadrantes abdominales. Si fueran cuadrantes serían 4. Superior, derecho, izquierdo, inferior, derecho, izquierdo. Ahí se dicen cuadrantes, pero aquí se llaman regiones abdominales. Ya, regiones, 9 regiones abdominales. ¿Qué plano usé para esta división? ¿Cómo se llama este plano? ¿Plano? ¿Qué plano podemos usar ahí para dividir el abdomen? ¿Subcostal? Subcostal. Subcostal. Palpación, así que se puede palpar eso, ¿cierto? Sí. Opción. No sé si lo han escuchado eso. Transpilórico. No. Claro, pero es más difícil saber dónde está el píloro, ¿cierto? Anatomía de superficie no se puede saber. Pero uno se entiende que está el estómago aquí, claro, por aquí debería estar el píloro, pero por ahí. Así que es más claro palpar las costillas, plano subcostal. Ya, acá. ¿Qué otro plano? Ilíaco. Intertubercular. Plano. Intertubercular. Puede ser así, tubercular. Hay una transtubercular. O ¿entre qué espinas creen ustedes? que será? Ilíaca. Las crestas se llaman ilíacas, pero aquí acuérdense que hay espinas ilíacas. Está la espina ilíaca anterior superior. Ya, ahí, interespinosa. Porque el transtubercular es un poquito más atrás, en una parte que se llama el tubérculo de la cresta ilíaca. Son un par de centímetros más atrás, pero bueno, es parecido. Ya. ¿Y las verticales? Línea media clavicular. ¿Cuál? Línea media clavicular. Ya. Izquierda y derecha. Media clavicular, derecha e izquierda. Pero también se puede trazar desde abajo. ¿Qué ligamento debería estar aquí? ¿Qué ligamento debería estar al fondo aquí? Inguinal. Así que también puede ser la línea medio inguinal. Y le sirve también. ¿Ya? Así que con eso nos quedan 9 regiones abdominales. Esto es topografía abdominal. Creo que sale en esta clase también. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Esta región y esa región. Flanco. Derecha e izquierda. No, eso es más abajo. Así. ¿Qué significa hipo como prefijo? Bajo. Bien. ¿Y qué significa condrio? Sí, todo lo relativo a condrio, contro o similar. Cartílago. Así que esa palabra significa bajo cartílagos. ¿Pero cuál es cartílago? Costales. Costales. Hipocondrio entonces derecho. Izquierdo. ¿Ya hay al centro? Epigástrico. La boca, el estómago, ¿cierto? Que le dice la gente. Ya. Vamos con la otra región. Ahora sí, la suya. Flanco derecho. Ya, puede ser así. Y puede ser también región lateral o lumbar, porque se expande hacia la pared posterior. Así que también puede ser lateral o lumbar derecha y lateral lumbar izquierda. ¿Y acá? Umbilical. Podría ser meso, pero ese es el nombre antiguo. ¿Sí?
umbilical. ¿Por qué está la cicatriz umbilical? Entonces es más fácil de detectar, ¿cierto? Ya. Acá abajo Inguinal derecha e izquierda. puede ser inguinal, derecha, izquierda. ¿Y al medio? Hipogástrico. Claro, antes decían epi, meso, hipo, gastrio. Pero todo como sobre el estómago, relativo al estómago. Entonces ahora, región púbica. Y está la sínfisis púbica y no tiene que depender de la ubicación del estómago. Lo que pasa es que el estómago a veces es tan grande, hipotónico, que llega hasta acá abajo y se devuelve incluso. ¿Ya? Así de grande puede ser el estómago. ¿Me entienden? Ya. ¿Qué podríamos localizar, por ejemplo, aquí en el flanco izquierdo? El vaso. Colon descendente. Ya, esa es una buena idea. Y aquí en la umbilical. Sí, podría ser, porque llega aquí y hace como esto y se devuelve. Sí, podría pasar por ahí también. Pero ¿qué es lo principal que encontramos ahí? Umbilical. Parte del estómago. Sí, también podría ser porque hace esto y se vuelve arriba. Pero ¿qué es lo principal? ¿Qué órgano en su mayor proporción se encuentra ahí? El yeyuno ilion, es decir, el intestino delgado. Yeyuno ilion. Ya. ¿Y qué podríamos encontrar aquí? Vejiga y los órganos sexuales, útero, próstata. Sí, ¿y acá? El ciego, el apéndice. El ciego, ¿verdad? El apéndice también, etc. ¿Ya? Ya, eso es para exploración, ¿cierto? Así que tiene que ver con la topografía abdominal, que tienes que saberla. ¿Alguna duda? Relativo, pero En el abarcan así más o hipocondrio, menos. Sí, sí, que abarcan varios. El sigmoide y el sigmoide quedaría en El colon sigmoide debería partir aquí. ¿Te fijas que aquí hay un relieve, que es la cresta ilíaca? Debería partir ahí. Hace esto. Y una vez, entonces pasa así. Por otras 4 regiones. Así que. Ya, ¿bien? ¿Dónde entonces buscarían ustedes palpar el hígado? En el hipocondrio derecho. Del hipocondrio derecho, ¿cierto? De la región también lateral derecha, quizás. Es una posibilidad. Vamos. Muy bueno. Desde el frente no puede visualizarse por completo la cavidad abdominal. Esta se extiende también por aquí arriba, por encima del borde costal y por debajo del diafragma. Toda esta área es el diafragma. Es la parte superior de la cavidad abdominal que se extiende arriba hasta esta línea. Contiene casi todo el hígado, la mayor parte del estómago y el vaso. Más abajo aquí puede observarse la cavidad pélvica que se extiende hacia atrás y hacia abajo. Es un espacio bastante pequeño. El anillo pélvico que se encuentra aquí marca el límite arbitrario entre las cavidades abdominal y pélvica. En la línea media, esta imponente proyección es creada por los cuerpos de las últimas vértebras torácicas y las lumbares. Estas dividen la parte posterior de la cavidad abdominal, desde la parte superior hasta la parte inferior, en dos valles profundos. Esta capa brillante constituye el peritoneo parietal. ¿Están de acuerdo con eso? Parietal. Se ha retirado todo el peritoneo parietal en esta área central. Como veremos, las inserciones del peritoneo en esta área son bastante complejas. Las superficies de los órganos que No han respondido. Sí, un profesor. Si estaban de acuerdo con lo que decía el video, que el peritoneo que estaban mostrando ahí es el peritoneo parietal. ¿Qué significa parietal? Que va cerca de la pared. Exacto, y estaba mostrando la pared, así que ese es el peritoneo parietal. Entonces, ¿cuál es el visceral? A los A órganos. los órganos, ¿cierto? Ya. Aquí entonces van a mostrar aquí, yo creo, no sé si se refleja. también están recubiertas por una capa continua de peritoneo, denominada capa visceral del peritoneo, que cubre los órganos y se continúa con la capa parietal que reviste la cavidad. El espacio entre las superficies peritoneales suele estar ocupado por una pequeña cantidad de líquido seroso.
Aquellos órganos que se mueven libremente dentro de la cavidad abdominal, como el intestino delgado, se fijan a la pared de la cavidad por hojas dobles de peritoneo, a través de las cuales Paso a paso, sanguíneo. Listo. ¿Qué está mostrando aquí entonces? El meso. ¿Qué hemos hecho en aquí? Un meso. Perfecto, ese es el nombre genérico. Pero ese no es cualquier órgano. Por lo tanto, no es cualquier meso. El meso. No, porque dijo que el intestino delgado era el meso. El intestino grueso, colon transverso, está arriba fijo y arriba está el meso asociado y el aumento asociado al colon transverso. Así que, ¿qué es lo que hay esto que levantaron? El De meso. un asa intestinal, sí, pero ¿de qué intestino? ¿Yeyuno? Del intestino delgado, del yeyuno. Así que lo que ustedes ven aquí, en amarillo, translúcido, ¿cómo se llamaría ese meso? Eso yeyuno. Mesenterio. Se llama mesenterio del yeyuno ilio. Así que es el mesenterio. Por lo tanto, la arteria que lo recorre deberían ser ramas de una arteria mesentérica. Y ahora todo tiene sentido, ¿cierto? Arteria mesentérica, mesenterio del intestino delgado. Y forman estas arcadas arteriales, de las cuales hay varios tipos de arcadas. Se desprende de esta arteria que se llama arteria recta. Arteria Y recta. se ven rectas, Sí, ¿no? sí. Absolutamente, y perpendiculares al tubo. Esas arterias tienen por visión llevar ¿qué cosa? Al tubo digestivo. Nutriente. ¿Y no será que el tubo digestivo es el que está cargado con nutrientes? Ya, entonces más que nutrientes, ¿qué le llevan esta arteria al tubo digestivo? ¿Cuál es el otro componente necesario Oxígeno. para que un órgano se mantenga Oxígeno. vital? Oxígeno. Y oxígeno. Principalmente oxígeno. Así que estas arterias contribuyen aquí al oxígeno. Ya. Y a medida que entregan el oxígeno, la sangre va cambiando y las arteriolas, que son muy chicas, se transforman en capilares y los capilares en vénulas. Así que la sangre sale de aquí por vasos mesentéricos, que son venas. ¿Hacia dónde se van esas venas? Al sistema portehepático. Sí. Porque las venas que salgan de acá van a ir sin oxígeno, pero cargadas de nutrientes. ¿Está bien? ¿Recuerdan de eso? ¿Qué cosa? Venas mesentéricas. En este caso, venas mesentéricas superiores. cuales descubren los vasos sanguíneos. A medida que avancemos, examinaremos la disposición de los diversos pliegues e inserciones, así como apreciaremos las complejidades del espacio peritoneal. Derivados de peritoneo entonces. ¿Qué derivados tenemos acá? Ahí está el estómago, el hígado, la vesícula biliar con su fondo. ¿Cómo se llama ese derivado? Cuelga de la curvatura mayor del estómago. Aumento mayor. Y ese aumento mayor, cuelga de la curvatura mayor, no se fija acá abajo, se devuelve, igual que un delantal, pero se puede levantar, y se une con distintas estructuras. ¿Recuerdan alguna estructura que une el estómago a través del aumento mayor? ¿Por qué se unen? Se divide en 3 ligamentos por la misma causa. Ya, entonces, ¿con qué une al estómago el aumento mayor? Una opción es con el vaso, de larga y Z. ¿Cómo se llama esa porción del aumento mayor que une el estómago con el vaso? Gastroesplénico. Gastroesplénico. Ligamento gastroesplénico. Gastroesplénico. Ya. Si este mismo aumento mayor cuelga aquí, se devuelve y se une con el colon transverso, ¿cómo se llama? Gastrocólico. Y si baja y llega hasta el diafragma en alguna parte, ya, ahí están los 3 partes. No lo pueden olvidar tan fácil, de una semana para otra no puede ser que lo olviden eso. Tienen que repetirlo y repetirlo hasta ver lo que sea tan obvio para ustedes que ya la repetición no sea necesaria. Ya, por favor observen esto porque a mis cursos que no son de medicina, igual se los pregunto. Que no son de medicina. Por ejemplo, kinesiología cardiológica. ¿Y por qué se los pregunto? Porque cuando uno entiende en la formación biológica de esta estructura, ¿por qué quedan los órganos donde quedan? ¿Entienden? En la nivel de la proteína. Así que por favor presten atención aquí al videito de la formación del tubo primitivo.
respire un poquito el doctor Ángel. Que tome aire. Nos apartamos de la descripción durante unos pocos minutos para observar una secuencia de diagramas altamente simplificados. El intestino anterior se inicia como un tubo recto. A medida que se desarrolla, rota sobre su eje, se larga en una doble curva y se expande para convertirse en el estómago y la primera parte del duodeno. No se lo pierdan, ¿sí? El intestino anterior es diferente del resto del tubo gastrointestinal. Los intestinos medio y posterior están adheridos a la pared del cuerpo por una doble hoja de peritoneo presente únicamente en la pared posterior. El intestino anterior además está adherido a la pared anterior. Sus dos sitios de unión son el mesogastrio dorsal por detrás y el mesogastrio ventral por delante. A medida que el intestino anterior rota, los mesogastrios dorsal y ventral rotan. Miren bien, La miren. línea de unión del mesogastrio ventral voltea hacia la derecha a medida que se desarrolla el intestino anterior. Termina recorriendo la curvatura menor del estómago y la parte superior del duodeno proximal. En la parte posterior, el sitio de unión del mesogastrio dorsal voltea hacia la izquierda. ¿Viste desde atrás? Termina a lo largo de la curvatura mayor del estómago y la parte inferior del duodeno proximal. Mientras se desarrolla el intestino anterior, ocurren cambios importantes en los mesogastrios ventral y dorsal. El hígado se desarrolla en el mesogastrio ventral, mientras Hacer una pausa. Lo que están contando aquí es el desarrollo del tubo digestivo a partir del intestino primitivo. El intestino primitivo tiene tres porciones inicialmente. El anterior, que es el que están mostrando, arriba, un intestino medio y un intestino posterior, ¿ya? Que se llaman así por la ubicación del embrión, pero anterior, medio y posterior. Y lo que están diciendo acá es que el anterior en particular tiene dos mesos que lo unen a la pared posterior y a la pared anterior. Y eso lo hace distinto al intestino medio y al intestino posterior del embrión. ¿Me entienden? Solo en esta porción hay un meso para adelante y un meso para atrás. ¿Estamos bien? Que se llama mesogastrio ventral hacia adelante y dorsal hacia atrás. Y aquí lo está mostrando porque además el tubo va rotando a medida que se dilata. Eso es lo que mostraron al inicio, que rota, ¿cierto? Se dilata como el estómago y va rotando. La rotación es de la cara anterior hacia la derecha. Entonces la parte anterior queda para la derecha y la parte posterior queda para la izquierda, ¿cierto? Así rota. Y también van rotando entonces, respecto a este tubo, el mesogastrio ventral y el dorsal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que agregaron ahora en la imagen? ¿Dónde se está formando el hígado? ¿En cuál de los dos mesos? el vaso se desarrolla en el mesogastrio dorsal. El vaso. El hígado crece rápidamente, presionando contra la pared del cuerpo y obstruyendo estas capas de peritoneo. Estos cambios producen este receso casi separado por detrás del estómago, la bolsa omental o saco menor. Esta parte del mesogastrio ventral es el omento menor. Esta parte del mesogastrio dorsal va a convertirse en el omento mayor. Revisaremos tridimensionalmente el seguimiento de estos cambios desde el comienzo. Para ello, realizaremos una observación por debajo. Por debajo.
cómo se llama? Tiene dos, el mesogastrio ventral y el dorsal. Perfecto. O sea, lo que lo diferencia del resto del tubo hacia abajo, que tiene un mesogastrio y otro atrás. El mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal. ¿Qué órgano se forma en el ventral? No, ¿qué órgano? El hígado, que empieza a girarse junto con el tubo y se va para la derecha, por eso que acá. ¿Qué órgano se forma en el mesogastrio dorsal? El vaso. El vaso, que se va para el lado opuesto, para la izquierda y queda pegado para el lado izquierdo. ¿Bien? Ya. Ahí ya tenemos una formación, ¿cierto? ¿Y por qué los órganos quedan donde quedan? Sobre el colon transverso. Ya. ¿Qué derivado de peritoneo queda en nosotros como adultos del mesogastrio ventral? ¿Qué aumento va a ser más directo? El mesogastrio ventral, ¿qué aumento va a formar? El mayor. El ventral. El mayor. Sí, está bueno. ¿Qué mesogastrio es este? Le dicen mesogastrio además porque esto va a dar, se va a dilatar como estómago, entonces por eso el gastrio, ¿ya? Ya, este es el hígado, el mesogastrio ventral. Ese es el mesogastrio dorsal, de ahí se está formando el vaso. Presten atención, no lo pierdan, porque de verdad que... Y si te queda claro una vez, a ver si te queda claro, lo volví a pasar. Presionando contra la pared del cuerpo y obstruyendo estas capas de peritoneo. Estos cambios producen este receso casi separado por detrás del estómago, la bolsa. Miren lo que ocurre aquí con el hígado. ¿Qué dice aquí? Que eso se degrada, ¿cierto? Y desaparece. Y como desaparece, esta zona pasa a ser la zona que se llama área desnuda del hígado. Porque queda pegado al diafragma, además. Entonces no tiene cubierta de peritoneo, desaparece. Área desnuda. Y aquí están mostrando algo bien importante desde el punto de vista clínico y sobre todo quirúrgico con efectos abdominales. Esta bolsa que se produce detrás del estómago se llama la bolsa omental, porque está delimitada por los aumentos. Bolsa omental. Y el único acceso y salida que tiene la bolsa es por aquí, por el orificio omental o de Winslow, ¿sí? Que es el borde de este meso y el que te marca el límite de lo que se llama intestino anterior en la etapa futura. ¿Vamos a ver? Omental o saco menor. Esta parte del mesogastrio ventral es el aumento menor. Listo. Esta parte del mesogastrio dorsal va a convertirse en el aumento mayor. Realizaremos tridimensionalmente el segmento de estos cambios. Mesogastrio ventral, aumento menor. Mesogastrio dorsal, aumento menor. Por debajo. Aquí podemos ya observar desde abajo la parte superior de la cavidad abdominal. Aquí se muestra el diafragma. Aquí se localiza el intestino anterior en el inicio de su desarrollo. Aquí está el hígado formándose en el mesogastrio ventral y el vaso formándose en... Ya. ¿Por qué además lo pueden relacionar con aumento menor? Porque si ustedes recuerdan lo que hablamos en la clase pasada, el aumento menor se divide en dos porciones o en dos ligamentos. Un ligamento el que une este órgano con este órgano. ¿Cómo se llamaría ese ligamento? Hepatogástrico o gastrohepático, también se puede decir al revés. Y una porción que une más que el estómago, el duodeno con el hígado. Hepatoduodenal. Entonces, el aumento menor tiene estos dos. Entonces, ¿cómo lo puede relacionar? Si fue en el mesogastrio ventral donde se desarrolla el hígado y el aumento menor une estómago con hígado, entonces es el ventral el que forma el aumento menor. Es otra forma de acordarse. Darle otra vuelta, ¿se fijan? Como en 360. Con la vuelta completa. Y aquí está el límite, ¿sí? Para entrar por detrás del aumento menor a la bolsa mental, que está detrás del aumento, detrás del estómago. Y es donde se puede acumular infección, por ejemplo, en una peritonitis. Porque si el paciente estaba acostado con el dolor y todo, y se empieza a dar vuelta, la infección empieza a rellenar también la bolsa mental. Ya. El mesogastrio dorsal. Aquí podemos Mire la bolsa mental cómo se está se formando. convertirá en la bolsa mental. Este es el aumento menor.
y esta parte del mesogastrio dorsal crecerá hacia abajo para convertirse en el aumento mayor. Movamos ahora un poco más abajo el punto de lesión para poder añadir el duodeno a la imagen. Ahí aparece el duodeno. El intestino anterior termina aquí, así como el aumento menor. Miren, y solo por ese dibujito, ¿qué porción entonces del duodeno estaría formado por el intestino primitivo anterior versus el medio? Entonces uno dice, mira, si hasta aquí llegó el meso del intestino anterior, bueno, hasta aquí entonces se considera intestino anterior, primitivo, por ejemplo. Por lo tanto, el intestino anterior, ¿qué es lo que forma? Estómago y qué porción del duodeno. La primera. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? 4. 4. ¿Cómo se llama la primera? De una forma así, el C. ¿Cómo se llama esta porción? ¿Pilórica? ¿No? Eso tiene que ver con esto. Clase pasada, ¿eh? ¿Longitudinal? Primera porción, ¿cómo se llama? Feliz. Segunda porción. Tercera porción. Horizontal. Última porción. Desde descendente es ascendente. Entonces, de las 4 porciones, la más importante desde el punto de vista funcional del duodeno es la segunda. ¿Por qué? ¿Ah? La descendente, ¿pero por qué? ¿La última cuál era? ¿Por qué la descendente es más importante? Más células que. O sea, como. ¿Qué se vierte aquí? Bilis, ¿y qué más? Jugo, páncreas. Porque esto rodea a la cabeza del páncreas, por eso tiene esta forma, como de letra C. Así que rodea el páncreas y de arriba vienen las vías biliares con el coleódomo. Y desembocan aquí, así que por eso es lo más importante. Por lo tanto, el intestino primitivo anterior daría origen a la primera y algo de la segunda porción del duodeno. O sea, superior y una parte del descendente. ¿Ya? Creo que en el descendente entonces está la ampolla. ¿Cómo? La ampolla. La ampolla es la superior. A la superior. La ampolla del duodeno, ¿sí? Sí, eso está. Sí. Este es el borde libre inferior del aumento menor. Por debajo de este borde libre, el duodeno se pega al hígado y deja esta abertura, el foramen mental, el cual conduce hacia la bolsa omental. El mesogastrio dorsal se ve como si aquí tuviera un borde libre. Pero en realidad, este pliegue se continúa alrededor hasta aquí, creando un saco que tiene solo una abertura aquí. Para observar el desarrollo del aumento mayor, primero se añade a la imagen el colon transverso. El mesogastrio dorsal cuelga hacia abajo frente al colon transverso. Para realizar el seguimiento de su crecimiento, emplearemos una sección sagital hecha en esta línea. El aumento menor puede observarse aquí, entre el hígado y el estómago. Aquí puede observarse el aumento mayor que cuelga hacia abajo en un doble pliegue. Por debajo se encuentra el colon transverso, suspendido por el mesocolon transverso. Este es el páncreas. El aumento mayor crece hacia abajo frente al colon transverso. El aumento mayor y el mesocolon transverso se unen y las capas duplicadas se absorben, por lo que como resultado queda el aumento mayor unido al colon transverso y colgando por debajo del mismo. La bolsa omental yace por detrás del aumento menor. El estómago y esta parte del aumento mayor, el ligamento gastrocónico. La bolsa omental. Una.
que es el menor, ¿no? Momento menor. Se me parece